de la política a veces arrastra, ¿no?, la dinámica de la economía y se vienen aumentos, aumentos programados. ¿Qué es lo que se viene, José? Sí, hay aumentos que van a empezar a regir, empezaron a regir el día de hoy, algunos que eran de enero, pero recién lo vamos a empezar a sentir en el bolsillo a partir de febrero, y tenemos unas placas para ver cuáles son los 5 grandes aumentos que vamos a tener a partir de febrero. Por un lado, las prepagas, es un 9%, ¿se acuerdan que hubo todo un dilema, si se iba a aplicar o no este 9%, si se lo iban a pasar a los prestadores? Bueno, arrancó a regir en enero para algunos, pero aquellos que lo pagan a través de sus empresas lo van a empezar a ver a partir del mes de febrero, este 9%, que se suma a los aumentos que ya habíamos tenido en agosto, septiembre y en octubre, en el caso de la medicina prepaga. Ese es uno de los aumentos. Otro de los aumentos que tenemos a partir del mes de febrero es en las telecomunicaciones. Dos de las compañías, en este caso Movistar, anunció una suba del 16%, mientras que en el caso de Telecom de un 13%, y ya había comenzado algunos a aplicárselo a fines de enero, así que ese es otro de los aumentos que vamos a tener. El tercer aumento, estamos hablando de los colegios privados, y atención a esto porque es diferente el incremento de ciudad que en capital. En el caso de la ciudad de Buenos Aires llega al 17% el aumento, pero ya aclararon que esto es para alcanzar lo del año pasado. Una vez que se lleve adelante la paritaria este año, se van a sentar a revisar de nuevo los números. Por eso en Provincia de Buenos Aires se habla de un 12% ahora, que se aplicaría en marzo, sin tener en cuenta la paritaria que a partir de abril podría llegar a cerrarse tanto en la ciudad como en la provincia de Buenos Aires. Ese es otro de los aumentos. Otro de los aumentos de febrero, alquileres. ¿Se acuerdan con la ley que Alberto dijo que estaba mal, que se tenía que revisar, pero que todavía sigue vigente? Bueno, esto hace que aquella persona que tenga que renovar contrato de alquiler ahora en el mes de febrero, Fernando, tiene que pensar en un 51,28% como mínimo. Si ¿Alquileres 51,28? Si vas a renovar en el mismo lugar, ¿quién va a poder como pagarlo? mínimo 51,28% es el aumento por la ley de alquileres que tantos dolores de cabeza vienen trayendo a propietarios y a inquilinos en este caso. Y después, empleadas domésticas de casas particulares, los aumentos en el sueldo va a ser a partir del mes de marzo, pero lo que sube a partir de ahora son los aportes jubilatorios, los aportes que tienen que realizar, las cargas sociales, como comúnmente se conoce, que tiene que realizar cada uno de los empleadores, suben un 26% a partir del mes de febrero a 2.893,34 a partir del mes de febrero. Y por otro lado, empiezan la suba de las tarifas de energía, algo que había pedido el Fondo Monetario Internacional y que el secretario de Energía kirchnerista había dicho que iba a ser de 20% en todo el año. Ya se empieza a aplicar este 20% a partir de ahora de febrero. El tema es si va a ser solo este el único aumento o finalmente va a haber otros aumentos, como por ejemplo pedían las empresas energéticas, cercano al 60-70% para todo el año. Bueno, con lo cual estos son los aumentos, no se sabe si va a haber más, hay que estar expectantes. Esto es por mes, vamos haciendo la tablita de todos los meses, esto es a partir de hoy. Bueno, es por ahora. Es por ahora. Es por ahora. Diana Mondino está en línea, economista, a quien le agradecemos el contacto. Diana, ¿cómo te va? Gracias por estar. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien. Diana, contame una cosa, los argentinos ya estamos acostumbrados a la inflación. Convivimos con la inflación. Es un tema más de nuestras vidas, ¿no? Más, menos. Pero la inflación es algo que ya lo tenemos guardado y nos acostumbramos a convivir y lo aceptamos y hasta nos conviene en un punto. Al gobierno le conviene porque maneja sus cuentas, a nosotros nos conviene porque ya sabemos qué reclamar, qué no reclamar. ¿Cómo es el tema? No, a ver, a los ciudadanos no nos conviene, de ninguna manera nos conviene, porque se te hace muy difícil ahorrar, porque se te hace muy difícil comparar. Ayer fui al supermercado y estás 10 minutos viendo si este producto ya subió o no subió. No, la inflación es para los ciudadanos, no hay forma de defenderla. A los gobiernos, o un gobierno como el argentino, que tiene un déficit perpetuo, hace décadas que tenemos déficit, puede ser que sí que le convenga porque es la forma que tiene de licuar los aumentos, o sea, aumentan tarde y de esa manera ahorran. Pero fíjate de nuevo, si el gobierno está ahorrando por pagar tarde, quiere decir que el que cobra menos. También. No puede comprar lo que quería. Y además te hace una pésima asignación de recursos. No haces cosas que sean inversiones de largo plazo, sino solamente te vas dedicando a lo que sea muy corto plazo o inclusive consumo. Así que esa es una de las tantas razones por las cuales Argentina no crece. No se puede ahorrar y los que pueden ahorrar no ahorran en pesos y aunque quisieras ahorrar ya sea en dólares o en pesos,
no te conviene hacer algo con proyección de futuro a largo plazo, sino algo que creas que no puede estar. Si la inflación es destructiva por el lado que la mires. Diana, y otra pregunta que en definitiva también un poco te interpela a vos como economista, ¿no? Digo, ¿qué pasa que la Argentina no puede encontrar la fórmula para zafar de la inflación? O sea, los economistas son muy malos, es la política que complica la economía. ¿Qué es lo que, cómo puede ser que tenemos tantas décadas y nadie lo encuentra? Ojo que con nosotros no, Dale, a ver. El problema no es el ministro de Economía que haya. El problema son los demás ministros que gastan mucho. Entonces, si permanentemente tenés cada vez más gastos, no hay forma de que los ingresos alcancen. Sí. Un ministro lo que puede hacer es poner una política fiscal razonable, que no tenemos, es un disparate el tipo de impuesto, la forma en que tenemos los impuestos, el mecanismo por el que se cobran, eso no es bueno, pero además todos los demás quieren gastar y gastar y gastar y gastar. Por eso tenemos el déficit que tenemos. Fíjate que en el propio acuerdo, que no es acuerdo todavía, que era un memorando, tampoco es un memorando, es un comunicado de prensa por el Fondo Monetario, era que Argentina espera seguir con déficit hasta el año 2024. Y ese déficit sin pagar los intereses, porque es lo que se llama déficit primario. Entonces, no le eches la culpa a los economistas. Los economistas sabemos perfectamente, cualquier ama de casa sabe que no puede gastar más que lo que le ingresa. El problema que tenemos en Argentina es que todos quieren gastar. Claro. Y nadie dice, che, ¿cómo financiamos lo que falta? Claro. Ahora, bueno, un gobierno tiene la posibilidad que no tenemos los ciudadanos, que es de imprimir dinero. Entonces, y ahí tienen que terminar en la inflación. O sea, están muy unidos los dos. Ahora, Diana, ¿cómo andás? Gaby Sibla te saluda. El acuerdo de Macri con el Fondo Monetario Internacional le costó bajar la inflación. De hecho, recién en el último mes el de las PASO estaba un poco más abajo, pero no fue exitoso en lograr bajar la inflación. ¿Por qué este acuerdo de Alberto Fernández con el FMI sí podría llegar a ser exitoso en ese camino? No lo sé. A ver, déjame, te cuento del de Macri en un minuto, pero ¿por qué va a ser? No tenemos ninguna explicación, es solamente un comunicado de prensa, más luego la conferencia que dio el ministro Guzmán, en donde dicen que bajarían, pero no dijeron en qué bajarían, ¿no? A vos si te dice que van a bajar el déficit, ¿cómo subiendo impuestos o bajando gastos? No es lo mismo. El caso de Macri, y este gobierno lo va a tener aún más, este gobierno o el que sea, en Argentina, lo va a tener aún más cuando decidan por fin encarar la inflación, es que tenemos un desfasaje de precios relativos. En el caso de Macri fue muy obvio con la energía, había que subir los precios de energía. Y si todo lo más se queda quieto, y bueno, o pagás más cara la cuenta de luz o te alcanza para comprar menos pizza. Entonces en las pizzerías había recesión. Un ejemplo, ¿no? Digamos, dejás de comprar algo porque tenías que pagar más la factura de luz. Entonces, ese tendría que ser un proceso gradual que se vayan acomodando los precios relativos. Si vos subís la electricidad, obviamente hay un problema de costos, obviamente eso genera que los que lo quieren pagar no van a pagar más por eso y entonces la empresa gana menos, entonces no quiere invertir o no puede invertir. Este nuevo gobierno tiene un atraso en las tarifas ya mucho mayor que el que había, entre comillas, corregido Macri. O sea, hoy estamos con una tarifa en términos reales que son la mitad que los que tenía Macri. Entonces, puesto en otros términos, el sacrificio que hizo toda la sociedad para ir acomodando algunos precios relativos ahora se ha perdido. Salarios. También tenemos la misma situación en Argentina. Hoy, muchísimo más que en ese momento. En la época de Macri, que parece que no habla hace 1000 años, pero fue hace 4 o 6 años, depende de cómo lo mires, eran precios que se habían ido acomodando y, por ejemplo, el salario de maestros había subido en términos relativos con respecto a otros salarios bastante más. Eso ya, años 20 y 21, se perdió. Entonces, si tenemos que ir recomponiendo todo eso, hay dos formas de hacerlo. Si este sube, para que alcance el dinero, este tiene que bajar. Uy, nadie quiere bajar, nadie puede bajar, eso no es recesión. Entonces, va a ser un proceso muy lento. Quien quiera que sea el nuevo gobierno, si te ponen a vos de ministro de Economía o de presidente de la galaxia, lo mismo vas a tardar en reducir la inflación, porque tenemos un desmanejo, un descontrol en los precios relativos. Diana, en eso del descontrol que hablas vos, es probable, porque en Argentina cada vez que se instauró un impuesto provisorio fue in eternum.
¿pueden volver a intentar que el aporte solidario de las grandes fortunas quede año a año o es imposible? Poder pueden y te pueden poner el impuesto a la herencia y te pueden poner un impuesto por respirar. Y además, puede ser que haya gente que lo pague, pero lo que están haciendo es destruyendo la capacidad de crecimiento argentino. Si vos le pones un impuesto al capital, no voy a hacer la fácil broma de la marchita peronista de combatiendo el capital. Pero si vos combatís el capital, pues no hay capital. Y entonces no podés comprar un auto, no podés comprar un camión, no podés comprar una máquina. Eso es capital, ¿no? Entonces, si no hay capital, no hay posibilidad de crecimiento. Capital es una casa, capital es ponerle aire acondicionado a tu casa. Entonces, todo eso se hace muy caro en Argentina, muy, muy caro. Entonces no podés crecer. Vos podés poner un impuesto al capital enorme si querés, pero el año que viene vas a tener un problema. Y eso también nos pasó, ¿no? ¿Acaso nos pusimos ese impuesto extraordinario y fue después de haber pasado la pandemia terrible del año 2020, en el año 2021, con la fiesta que se hizo para las elecciones, apenas crecimos un cachito, no llegamos a lo que teníamos en el 2018. Diana, ¿qué tal, Sí, María? perdón, una cosita más, se te va la gente, se te van los jóvenes y se te van los empresarios. Claro, Cuidado con eso. claro. Diana, ¿qué tal? Mariana Arias te saluda. El gasto público es lo que hay que reducir según los primeros lineamientos del ministro Guzmán, ¿no? Aunque todavía no sabemos la letra chica, pero eso sí lo sabemos. ¿Es posible que el peronismo reduzca el gasto público? A ver, cuando no hay, no hay. O sea, algo vas a tener que reducir. Hay varias formas. Vos podés decir, bueno, a todo el mundo, a todos los empleados públicos, que son muchos, les subo menos el sueldo que la inflación. Esa es una posibilidad. O digo, mira, esta gente no está haciendo nada, que estos se vayan a su casa y me quedo con los que sí trabajan. O podés decir, lo que terriblemente se ha hecho estos 2 años, que fue afectar las jubilaciones. Como las jubilaciones es el principal gasto que tiene el Estado Nacional, bueno, pues todos sabemos que las jubilaciones han subido mucho menos que la inflación, mucho menos lo que lo hubiera sido con la fórmula de Macri tan criticada. Entonces, ¿se puede bajar el gasto? Y claro que lo puedes bajar. Pero, de nuevo, hay que ver si aquellos que no... Yo creo que en Argentina tenemos que bajar el gasto y tenemos que modificar los impuestos que se cobran. No solo bajarlos, hay que modificar la forma en que se cobran. Ahora, el modificar los impuestos te va a generar mejor recaudación o menos plata. Y al principio menos plata, no me cabe ninguna duda. No me cabe ninguna duda. Con el tiempo, cuando la gente te cree y dice, si pongo una zapatería no me van a venir a quitar, no me van a subir los impuestos, no me van a hacer esto o lo otro, entonces a lo mejor lo hago. Mira, hoy está en el diario que pondrían un impuesto a X cosa en Tierra del Fuego. Sí. Entonces uno se fija todos los impuestos que no pagan en Tierra del Fuego. No hay IVA, no hay impuesto al cheque, hay un montón de impuestos que no se pagan en Tierra del Fuego. ¿Hay más inversión en Tierra del Fuego? Vos me dirías, no hay. Entonces, ¿ves, Diana? No funciona eso de bajar los impuestos, ¿no? Yo voy a decir, no, lo que pasa es que tenés otros costos que son fenomenales. Y Argentina tiene que ser coherente. Y eso es lo que no tenemos en Argentina. Toda esta chicana fácil, si bajo los impuestos, no los bajo. No, tiene que ser una cosa ordenada, coherente, y que a la gente tenga una perspectiva que si trabaja vale la pena. Claro. Y Empezando Diana, a cambiar la escala de ganancias. Nadie quiere ser jefe porque si pasas a ser jefe ganas menos que tus subordinados. Hay muchísimas cosas como esas que se deberían cambiar. ¿qué pasa ahora con la negociación con el fondo? El staff del fondo que tiene que afinar la letra con, y los números sobre todo, más que la letra, con Guzmán y su equipo. La renuncia de Máximo Kirchner y la señal política que da Máximo Kirchner sobre todo, ¿le afecta al fondo o el fondo sigue su camino con Guzmán y después es tema de Guzmán y del gobierno resolver su interna? No tengo idea. No tengo idea, pero si yo estuviera sentada al lado de Guzmán o al lado de los del fondo, diría, a ustedes acaban de anunciar, las decisiones han sido y serán siempre de los correspondientes países. Eso ocurrió en todos los otros. Es muy fácil echarle la culpa al fondo, pero en todos los países en donde se han hecho acuerdos, el fondo acepta ser el malo de la película y que culpa del fondo hay que hacer X cambios. Que es una posición que le facilita al gobierno del país que fuere, bueno, tener a quien echarle la culpa. Obvio, a nadie le gusta pagar las deudas. Claro. Pero, un paréntesis, la deuda con el fondo hoy son 44.000 millones. Argentina debe 340.000 millones.
O sea, la deuda más barata de todo es la del fondo. O sea, ¿es el fondo el problema o es que debemos 8 veces más? ¿No? Claro. Pero bueno, si estuvieras en el fondo y este problema político, yo creo que me preocuparía mucho más como ciudadano argentino que me están diciendo que hay un señor que manda a toda su bancada a hacer tal cosa. En este partido y en el de al lado y en el otro, en todos. Entonces, ¿para qué votamos un montón de diputados si va a haber uno que decida lo que se hace? Bueno, eso ocurrió ¿Para qué siempre, tenemos? ¿no? Eso ocurrió siempre. ¿Y está bien eso? Eso es parte de la política. No digo, bueno, a ver, con algunos temas no me parece mal que la conducción del oficialismo se encolumne detrás de los proyectos oficiales, obviamente, pero no importa, ahí entraríamos ya en otra discusión. Te pregunto sobre el tema de la decisión de Máximo Kirchner. ¿Puede complicar o no el tramo final del acuerdo que ya estaba ahí a punto de firmarse? Desconozco completamente lo de Máximo Kirchner, lo que sí te puedo decir es que no hay un acuerdo a punto de firmarse. Si hubiera algo a punto de firmarse... No, lo de Máximo Kirchner me refiero a la renuncia, ¿no? A la renuncia y a la crisis que se provoca. Perdón, déjame exagerar muchísimo. Mañana tiene un infarto o el presidente o el ministro o el diputado XX. Sí. Y no está más. ¿Eso cambia? Entonces, el tema es que ese acuerdo no está escrito todavía. Claro. Ese es el tema. Entonces, lo que va a haber es muchas opiniones de qué metemos adentro de ese escrito. ¿Y ves Entonces, margen? no ¿Ves podemos margen confiar en estos personalistas tampoco. Perdón, Diana. ¿Ves margen desde lo técnico, desde lo numérico, para quizás Guzmán logre con el fondo algo un poco más laxo de lo que se anunció? ¿O ya eso es un límite que el FMI ya es, bueno, fui suficientemente laxo para llegar a este entendimiento? Uy, es que a mí no me gusta que sea laxo. Yo preferiría que fuera más estricto. Porque, a ver, ¿qué es laxo y qué es estricto? Que te están prestando más plata de la que ya te habían prestado, por un lado, pero sobre todo que te dejan sin ningún tipo de... A ver, que vas a seguir teniendo déficit. Y yo lo que quisiera es que alguien le diga a los argentinos, ¿quién va a pagar el déficit? Cuanto más laxo, más déficit. Yo quiero que digamos de dónde va a salir la plata. ¿Quién pone la plata de ese déficit? Cuanto más laxo sea ese déficit, yo creo que es en interés del país tener déficit cero. Eso es lo que... Además, ojalá algún día pudiéramos tener superávit. Ahí sí seríamos como Noruega, el día que tengamos superávit. Pero no. O sea, nosotros queremos jugar un juego teniendo déficit. Entonces, cuanto más laxo, a mí me parece que no es positivo. Necesitamos que deje de haber déficit, porque el déficit se financia de solo 2 maneras. Bien. Más deuda o más impuestos. Dentro de esos impuestos está el inflacionario. ¿Quién va a pagar más impuestos? ¿Quién quiere más inflación? ¿Vos no Nadie. serías Más deuda tampoco. ¿No serías tan gastadora como ministra de Economía? Claramente no. ¿Querés ser ministra de Economía? Claramente tampoco. Claramente. Gracias, Y Diana. si no, no podría decir estas cosas así con toda libertad. No. No, pero a ver, seamos... A que nos esté escuchando la gente que está en su casa o en su oficina o en su trabajo, escuchando esto, tiene que saber que el déficit es la raíz de nuestros problemas, ¿no? Gastamos demasiado, le terminamos pidiendo plata al vecino, al de más allá, al otro. Ahora, orgullosamente le van a ir a pedir plata a Rusia y a China. Sí. ¿Va a ser más barata que la del fondo? Y al resto de los vecinos le estás diciendo que no le podés pagar, además, a lo que ya le debes, ¿no? Ese es otro tema. ¿Y quién te va a pagar? ¿Quién te va a prestar si no le pagaste de antes? Diana, te agradecemos mucho el contacto, como siempre. Hasta luego. Gracias, Diana Mondino.